¿Alguna vez has mirado a un niño, quizás tu hijo, un sobrino o un estudiante, y te has preguntado si la forma en la que lo estás guiando realmente está fortaleciendo su mente o, sin darte cuenta, la está debilitando? A veces creemos que estamos haciendo lo correcto: protegerlos, ayudarlos, resolverles problemas, guiarlos de la mejor manera posible. Pero la verdad es que muchos de los hábitos diarios que tenemos como adultos, sin mala intención, van moldeando la mente del niño hacia la fragilidad, la inseguridad, la dependencia emocional o la incapacidad de enfrentar el estrés normal de la vida. Y cuando esto sucede día tras día, año tras año, el resultado es un niño que crece sin herramientas internas, sin confianza en sí mismo y sin la fortaleza mental necesaria para convertirse en un adulto estable, resiliente y emocionalmente fuerte. Como especialista en salud mental infantil, quiero llevarte de la mano a través de algo que muy pocos padres, maestros o cuidadores se atreven a mirar de frente: los hábitos diarios que están debilitando la mente de los niños sin que nos demos cuenta. No son grandes errores, no son acciones extremas, no, son esos pequeños gestos, esos comentarios aparentemente inocentes, esos patrones cotidianos que repetimos una y otra vez, hasta que un día descubrimos que el niño ya no sabe manejar su frustración, ya no confía en su criterio, ya no tolera el no, ya no intenta por miedo a fallar, ya no sabe autorregularse. Y quiero aclarar algo desde el principio: este no es un video para juzgar, culpar ni señalar. Es un espacio para aprender, para observarnos con honestidad, para crecer como adultos conscientes, porque nadie nace sabiendo criar, educar o acompañar emocionalmente a un niño. Todos estamos aprendiendo. Y lo hermoso es que los niños son increíblemente receptivos. Nunca es tarde para hacer cambios. Existe un hábito diario, quizás el más común de todos, que debilita profundamente la mente de un niño: hacer todo por él, vestirlo cuando ya puede vestirse solo, resolverle conflictos antes de que los enfrente, prepararle la mochila para que no se equivoque, cortarle la comida para que no batallen, decidir por ellos para que no se confundan. Lo hacemos desde el amor, lo sé. Pero cada vez que evitamos que un niño haga algo que ya es capaz de intentar, le enviamos el mensaje silencioso de que no confiamos en su capacidad. Le decimos, sin palabras, que no es lo suficientemente competente, lo suficientemente fuerte o lo suficientemente hábil. Y un niño que escucha ese mensaje una y otra vez, aunque nadie lo diga explícitamente, empieza a creerlo. Empieza a depender del adulto para todo. Empieza a sentirse incapaz de tomar decisiones. Empieza a temer equivocarse, porque nunca se le permitió practicar la frustración. El segundo hábito que debilita a un niño es igualmente invisible, pero devastador: rescatar emocionalmente al niño cada vez que siente una emoción incómoda. Cuando un niño llora, y rápidamente lo distraemos para que no siga llorando. Cuando se enoja y le decimos, ya, ya, no pasa nada. Cuando tiene miedo y respondemos, no deberías sentir eso. Cuando se frustra y corremos a resolverle el problema para que deje de frustrarse. Todo eso parece cariño, pero en realidad es evitar que el niño aprenda a tolerar emociones básicas de la vida: tristeza, enojo, frustración, miedo, vergüenza. Cada vez que apagamos sus emociones en vez de acompañarlas, el niño no aprende a autorregularse, aprende a huir, aprende que sentir es malo, aprende que su emoción es demasiado grande para ser manejada. Y un niño que teme sus propias emociones se vuelve emocionalmente frágil. El tercer hábito diario que debilita a los niños es uno muy presente en las familias modernas: el exceso de críticas disfrazadas de correcciones. Hay niños que pasan el día escuchando: no hagas eso, eso está mal,
No se hace así. Siempre te equivocas. ¡Qué desastre! Otra vez lo mismo. Y aunque un adulto pueda pensar que está corrigiendo, el cerebro del niño registra algo completamente distinto. No soy suficiente. Nunca lo hago bien. Algo en mí está mal. La crítica constante crea una mentalidad frágil, defensiva y llena de miedo al error. Cría niños que prefieren no intentar antes que fallar. Niños que buscan aprobación en todo porque nunca se sintieron validados internamente. El cuarto hábito que debilita a un niño es la sobreprotección en todas sus formas. La sobreprotección no solo limita experiencias, también limita la autonomía. Cuando un niño no puede caminar solo unos pasos sin que alguien lo acompañe por miedo a que se caiga, cuando no puede explorar porque es peligroso, cuando no puede tomar decisiones porque no sabe, el mensaje emocional es devastador. El mundo es peligroso y tú no estás preparado para enfrentarlo. Esto genera niños ansiosos, inseguros, hiperdependientes, que necesitan constante presencia del adulto para sentirse tranquilos. Su sistema nervioso se acostumbra a necesitar supervisión para todo, y cuando no la tiene, se sienten perdidos. Un hábito más, muy presente en nuestros tiempos, debilita silenciosamente la mente infantil, la estimulación excesiva, pantallas, actividades, ruido, sobrecarga sensorial. El niño pasa de una actividad a otra sin espacio para aburrirse, sin espacio para pensar, sin espacio para sentir. Un niño que nunca se aburre nunca desarrolla creatividad. Un niño que nunca está en silencio no aprende a escuchar su mundo interno. Un niño hiperestimulado se vuelve un niño que depende de la estimulación externa para regular su mente y su emoción. Y antes de continuar con los hábitos restantes y profundizar en cómo podemos revertirlos, déjame hacer una pausa para recordarte algo importante. Si este contenido te está ayudando, si te está haciendo reflexionar, si te está dando claridad, te invito a darle like a este video, compartirlo y suscribirte al canal. Tu apoyo permite que esta información llegue a más familias y ayude a más niños a crecer emocionalmente fuertes. Aquí cerramos esta primera parte. Sigamos profundizando en estos hábitos diarios que, aunque parecen pequeños, están moldeando la mente de los niños más de lo que imaginamos. Hay un hábito muy frecuente en muchas familias que debilita la fortaleza mental infantil sin que nadie se dé cuenta. Hablar por el niño. Es un acto sutil, pero muy poderoso emocionalmente. Cuando un adulto responde por él, pide por él, explica por él, se disculpa por él o cuenta su historia por él, el niño aprende que su voz no es necesaria, que otro siempre hablará mejor, más claro o más rápido, y así, poco a poco, se empieza a apagar su seguridad para expresarse. El mensaje interno que recibe es: mi opinión no importa, alguien lo hará mejor por mí, yo no tengo que hablar. Y un niño que no aprende a usar su voz termina teniendo miedo de expresar lo que siente, lo que le molesta, lo que piensa o lo que desea. Termina tragándose sus emociones para no molestar, para no fallar, para no equivocarse. Esto crea adultos que temen poner límites, que callan para evitar conflictos, que sienten culpa por tener necesidades normales. Otro hábito que debilita profundamente la mente de un niño es la falta de límites claros. A veces por cansancio, otras por falta de herramientas, otras porque creemos que ser estrictos los lastima, muchos adultos van dejando que las reglas cambien según el humor o la ocasión. Un día sí, otro día no. Un rato sí, un rato no. Esta inconsistencia no solo genera confusión, genera inseguridad. El niño no sabe qué esperar, no sabe cuándo algo es permitido o cuándo no. No sabe dónde empieza o termina su libertad. Sin límites, un niño se siente emocionalmente desprotegido, aunque parezca lo contrario. Los límites son estructura, son contención, son seguridad emocional. Un niño con límites claros
desarrolla autocontrol. Un niño sin límites vive con ansiedad, siempre probando qué puede o no puede hacer. Y la falta de límites diarios debilita la mente porque el niño no aprende a manejar frustraciones, a diferir deseos, a respetar normas, a autorregularse. Limitar no es reprimir, limitar es guiar. Hay un hábito diario aún más frecuente que debilita a los niños sin que los adultos lo noten: minimizar lo que sienten. Frases como no es para tanto, no exageres, no deberías llorar por eso no da miedo, no te enojes, ya deberías superarlo, parecen inocentes, pero son emocionalmente destructivas. Cuando un niño escucha constantemente que lo que siente no está bien o no debería sentirlo, aprende a desconfiar de su propio mundo interno, aprende a reprimir, aprende a complacer. Y lo más peligroso, empieza a vivir desconectado de sus propias emociones. Los niños mentalmente fuertes no son los que sienten menos, sino los que aprenden a reconocer lo que sienten sin miedo. Si un niño no se siente autorizado a sentir, se debilita interiormente porque aprende que sus emociones son incorrectas o inaceptables. Eso lo convierte en alguien más vulnerable a la presión social, al rechazo, a la culpa y al autosabotaje. El siguiente hábito que debilita mucho la mente de los niños es la comparación constante. Compararlo con hermanos, con primos, con compañeros, con niños de Internet, con cualquier estándar externo. Tu hermana sí lo hace bien. Mira cómo se comporta tu primo. Él sí saca buenas notas. Ella sí es obediente. Las comparaciones destruyen silenciosamente la seguridad interna. Crean competencia tóxica, angustia, baja autoestima y una profunda sensación de nunca seré suficiente. Un niño que crece comparado termina siendo un adulto que vive midiendo su valor según otros, incapaz de reconocerse a sí mismo, siempre creyéndose menos o más que los demás. La comparación diaria es una de las formas más efectivas de debilitar la fortaleza emocional sin levantar sospechas, porque muchos padres piensan que comparan para motivar, pero en realidad lastiman. Otro hábito devastador es la falta de tiempo emocionalmente presente. No hablo de falta de tiempo físico. Puedes estar en casa con tu hijo todo el día, incluso sentado cerca de él, y aún así no estar emocionalmente presente. La mente del niño detecta cuando el adulto está ausente mentalmente, cuando está con el teléfono, cuando responde sin escuchar, cuando no hace contacto visual, cuando reacciona sin comprender. Los niños necesitan presencia emocional para desarrollar seguridad interna. Un niño que no recibe esa presencia siente que tiene que esforzarse para ser visto, que tiene que ganarse la atención del adulto. Esto debilita su estabilidad interna porque crece sintiendo que algo en él no basta. La fortaleza mental se construye cuando el niño sabe que existe un adulto que lo ve, lo escucha y lo valida. Un hábito más, muy común hoy en día, debilita la mente infantil sin que muchos lo sospechen. Llenar al niño de elogios vacíos. Decirle, eres el mejor, eres perfecto, todo lo haces increíble, eres el más inteligente, suena positivo, pero en realidad crea presión, miedo al fracaso y una identidad frágil. Un niño que solo escucha elogios exagerados se acostumbra a vivir para complacer, para mantener esa imagen perfecta. Y cuando un día falla, algo inevitable en la vida, su mundo interno se derrumba porque su identidad no está construida sobre la realidad, sino sobre expectativas artificiales. El elogio sano fortalece, el elogio vacío debilita. Y quiero hablar de otro hábito sumamente peligroso: corregir desde la humillación o la vergüenza. Frases como me estás decepcionando, qué vergüenza contigo, siempre eres un problema, así nunca llegarás a nada, eres muy dramático, te comportas como un bebé,
destruyen completamente la fortaleza emocional de un niño. Lo marcan profundamente. La vergüenza es tóxica para el cerebro infantil. Inhibe autonomía, paraliza la mente, distorsiona la percepción del propio valor. Un niño avergonzado no se fortalece, se rompe, se vuelve temeroso, retraído o hiperobligado. Y ese daño emocional persiste en la vida adulta. Antes de entrar en los últimos hábitos, quiero llevarte a una reflexión profunda. Ninguno de estos hábitos, por sí solo, convierte a un niño en alguien emocionalmente débil. Lo que realmente debilita es la repetición diaria, es la acumulación silenciosa, es la falta de conciencia. Si estás reconociendo algunos de estos patrones en ti, no significa que seas un mal padre o una mala madre. Significa que ahora tienes la oportunidad de transformar la forma en que acompañas emocionalmente a tus hijos. Y eso ya es un paso gigante. Si estás listo, continuemos con la parte final, donde hablaré de los últimos hábitos y de cómo revertir todo este proceso para criar niños emocionalmente fuertes, seguros y resilientes. Continuemos, porque todavía quedan hábitos que, aunque parecen pequeños, tienen un impacto profundo en la fortaleza mental de los niños. Uno de ellos es la falta de responsabilidad personal dentro del hogar. Cuando un niño no tiene tareas, no participa en nada, no coopera, no se le pide colaboración alguna, la mente del niño se debilita porque no desarrolla sentido de pertenencia ni de utilidad. Los niños necesitan sentir que aportan, que son parte del sistema familiar, que tienen un rol. Cuando un niño no tiene responsabilidades adaptadas a su edad, se acostumbra a esperar que los demás hagan todo por él. Crece con la idea de que la vida será indulgente, cómoda y sin esfuerzos. Pero la realidad no funciona así. Los niños que participan en pequeñas tareas, guardar sus juguetes, poner la mesa, doblar su ropa, regar plantas, desarrollan estructura interna, sentido de capacidad y confianza en sí mismos. La ausencia de responsabilidades diarias crea niños más frágiles, dependientes y con menos tolerancia a la frustración. Otro hábito diario que debilita emocionalmente a los niños es resolverles todos los conflictos sociales. Cuando un adulto interviene en cada discusión, pelea, desacuerdo o tensión con otros niños, el niño nunca aprende cómo gestionar conflictos, cómo negociar, cómo poner límites, cómo defenderse con respeto, cómo ceder y cómo escucharse a sí mismo en medio de un desacuerdo. La resolución de conflictos es uno de los pilares de la fortaleza emocional. Si el niño no tiene la oportunidad de practicarla, se vuelve vulnerable a la manipulación, al rechazo y a la presión de otros. Necesita experimentar roces, diferencias y frustraciones para fortalecerse. Cuando un adulto interviene demasiado pronto, le quita la oportunidad de desarrollar habilidades esenciales. Existe un hábito aún más sutil, pero profundamente debilitante: la falta de presencia emocional tras un conflicto. Muchos adultos piensan que cuando un niño se porta mal, lo que necesita es quedarse solo, encerrado, apartado o ignorado. Pero lo que realmente sucede es que el niño asocia conflicto con desconexión. Su cerebro aprende que cuando se equivoca, pierde amor, que cuando tiene una emoción intensa, el adulto desaparece. Esto debilita el vínculo, debilita su seguridad interna y crea miedo a equivocarse. El niño deja de explorar, deja de intentar, deja de expresar por miedo a la desconexión emocional. Un niño fortalecido no es aquel al que nunca corriges, sino aquel que sabe que, después del conflicto, el vínculo sigue intacto. Otro hábito que debilita la fortaleza mental infantil es tener un ambiente familiar lleno de tensión constante. No hablo de un enojo ocasional, hablo de hogares donde hay gritos frecuentes, sarcasmo, burlas, silencios fríos, discusiones constantes. El sistema nervioso del niño
Vive en alerta, en modo defensa, en modo supervivencia. Un niño con un sistema nervioso constantemente activado se vuelve más sensible, más ansioso, más impulsivo. Su cerebro no puede concentrarse, no puede autorregularse, no puede aprender. Crece preparado para peligros en lugar de preparado para vivir. Y cuando el hogar no es un lugar emocionalmente seguro, no hay espacio para desarrollar fortaleza interna. Quiero que pienses en esto. Un niño que vive en constante tensión usa toda su energía mental para sobrevivir, no para crecer. Y eso lo debilita profundamente. Otro hábito diario que afecta muchísimo la fortaleza emocional es no permitir que el niño experimente consecuencias naturales. Los niños aprenden más de las consecuencias reales que de los sermones. Si olvida su chaqueta y pasa frío unos minutos, aprende. Si no hace su tarea y enfrenta la reacción del maestro, aprende. Si no guarda sus juguetes y algo se pierde, aprende. Pero cuando los adultos se anticipan siempre para evitar cualquier consecuencia, el niño no desarrolla responsabilidad, ni criterio, ni previsión. Cree que siempre habrá alguien que resuelva todo por él. Eso crea mentes débiles, no porque el niño sea débil, sino porque nunca ha sido entrenado para enfrentar la vida real. Y quiero mencionarte un hábito que muchos padres creen que fortalece, pero en realidad debilita: exigir perfección. La perfección paraliza. La perfección crea niños que temen fallar, que se sienten insuficientes, que nunca disfrutan lo que hacen. La exigencia constante de mejor, más rápido, más perfecto, más limpio, más correcto, produce niños ansiosos, tensos, con baja autoestima y sin espacio para explorar. La fortaleza emocional viene del error, no de la perfección. Viene del proceso, no del resultado. Hay un hábito más, uno del que casi nadie habla: la falta de conexión humana real. Muchos niños tienen juguetes, pantallas, actividades, logros, rutinas, pero no tienen conexión. No tienen conversaciones profundas, abrazos prolongados, contacto visual significativo, momentos de atención plena del adulto. Y cuando un niño no recibe conexión humana, su cerebro siente abandono emocional, incluso si está rodeado de personas. La conexión humana fortalece. La desconexión constante debilita. Ahora bien, ¿cómo revertir todo esto? ¿Cómo fortalecer la mente de un niño después de haber identificado estos hábitos? Lo primero es la conciencia. El simple hecho de haber reconocido estos patrones ya es un paso inmenso. El segundo paso es la presencia emocional: escuchar, validar, acompañar. El tercer paso es permitir que el niño experimente la vida, que se equivoque, que sienta, que explore, que intente. No somos salvadores, somos guías. La fortaleza emocional no se impone, se modela. Tu hijo no necesita que lo protejas de todo. Te necesita fuerte, presente, consciente, disponible para sostenerlo mientras él construye sus propias herramientas internas. Recuerda esto: los niños no se fortalecen porque nunca lloran, nunca fallan o nunca se frustran. Se fortalecen porque aprenden a atravesar esas emociones acompañados de un adulto que no huye, no minimiza y no apaga su mundo interno. La fortaleza se construye con presencia, con límites, con paciencia, con autonomía y con amor real. Quiero agradecerte profundamente por llegar hasta aquí, por escuchar con el corazón abierto y por ser parte de una generación de adultos que quiere criar niños emocionalmente fuertes, no perfectos, sino auténticos, seguros y capaces de sentir sin miedo. Si este contenido te ayudó, te invito a darle like, compartirlo y suscribirte al canal para seguir construyendo juntos el camino hacia una crianza más consciente. Cuando tú cambias tus hábitos, cambia la historia emocional de un niño. Y eso es, sin duda, una de las formas más poderosas de transformar el mundo.